Pero la proyección solo va a ser con Sí. Bueno, buenos días a todos. Es un placer volverlos a tener de nuevo, poderlos saludar, poder compartir en este momento pues un tema que hemos venido desarrollando con la universidad, con la coordinación también del profesor invitado, que es el profesor Daniel Eva Termoli, pues sobre el tema de derecho de la empresa. En este caso, yo quiero hacer, digamos, mostrarles exactamente a dónde quiero llegar. Como ven, el tema, la cooperación judicial en la insolvencia transfronteriza, lo voy a dividir en tres partes. Como van a ver, inicialmente voy a tratar de darles una contextualización, ya que todos no están en los mismos semestres y algunos no han visto todavía contratación internacional. Entonces, es importante una buena contextualización. Luego voy a hacer un planteamiento del problema y finalmente una propuesta. Digamos que más una propuesta sería como unas ideas propositivas tratando de mirar una solución a la problemática. Entonces, iniciamos con la contextualización. Actualmente, el mundo occidental sufre una crisis económica que produjo un estancamiento entre las relaciones comerciales debido a la inexistencia de flujo monetario que ustedes han venido escuchando y que ha continuado reafirmando una desconfianza financiera. Esto quiere decir que las deudas actualmente no se pagan, que los bancos no generan préstamos a las empresas y que estas últimas, es decir, las empresas, no adquieren bienes y servicios. Asimismo, los consumidores frenan el consumo. Las experiencias del pasado indican que reactivar la economía a través del aumento y cantidad de dinero, inyectando, digamos, dinero ya sea estatal o no, y financiando bancos, pues hace crear realmente una riqueza falsa. Hemos venido escuchando esta burbuja que se había creado, dado que los estados financiaban estos bancos, pero a la final la crisis se mantenía. Esto nunca resolvió efectivamente la crisis. El sistema financiero a la final no aporta maniobras de solución definitiva a estas crisis que venimos viviendo. Es por eso que es el derecho que propone instrumentos y es el derecho que siempre busca esas soluciones para recuperar la confianza en el mercado, dando, por ejemplo, seguridad a los operadores del comercio con el cumplimiento de obligaciones. Por lo tanto, el mismo derecho crea instrumentos como el cobro de seguro de deudas, unas nuevas formas de cobrar las deudas, y esto daría entonces un poco más de confianza para que asimismo el crédito pueda ser más seguro. Digamos que el derecho internacional privado es quien realmente ha estudiado esta situación y ha visto cómo buscar de dar esas opciones para dar seguridad a lo que es el mercado financiero. Dentro de las soluciones, como les decía, podría estar el cobro de deudas transfronterizas, que es lo que hoy más, digamos, que se tiene como una inseguridad, si saber si se pueden o no cobrar estas deudas. Otra situación que da el mismo derecho privado internacional es todas esas medidas de derecho concursal
que va buscando para tratar no solamente de liquidar empresas en momento de crisis, sino también de reorganizarlas, como también agilizaciones del cobro internacional de otro tipo de, digamos, de títulos valores. Asimismo, entonces, todas estas situaciones y era como la opción para tomar dentro de esta ponencia y buscar cómo, a partir de esta problemática, podríamos analizar el primer instrumento que les decía, que es lo que tiene que ver con todas las medidas de procedimientos concursuales para dar más seguridad a las empresas y para evitar de liquidarlas. Los regímenes concursuales de cada estado han tratado de avanzar frente a las nuevas organizaciones de las empresas. Recordemos que este siglo XXI pues nos deja unas quiebras grandísimas, tanto financieras como los bancos, los pasivos de cientos y cientos millones de dólares, los conflictos de insolvencias transnacionales por las nuevas organizaciones de la empresa. Esto es prácticamente lo que viene viviendo el siglo XXI. Pero además de estas situaciones, también quienes han aprovechado este desorden, toda esta situación, han sido los mismos operadores económicos porque han encontrado esa oportunidad para realizar conductas oportunistas, como por ejemplo trasladar el patrimonio de un país a otro. Digamos, trasladar esos patrimonios a otros países donde las normas sean más benéficas, donde tengan mejores posibilidades, donde de pronto los impuestos sean más económicos. Y esto se le llama huida del mercado natural a estos tipos de empresas cuando mueven sus capitales. Los deudores entonces buscan eludir todas las normas donde tienen su organización principal de la empresa. Recordemos que para hacer una liquidación generalmente se toma como criterio donde está o donde ejerce en forma general la empresa, es decir, su lugar principal. Para dar solución entonces a esta situación y a esta, digamos, inseguridad jurídica, nacen o se crean cada vez en forma más moderna los procedimientos de insolvencia, que hoy se caracterizan más por ser transfronterizos, es decir, que extienden, van más allá de las fronteras. La organización jurídica moderna entonces de las empresas, ustedes verán cómo estas medidas, no solo del derecho internacional privado, sino también esa nueva organización. Hoy no encontramos, no solamente existen las pequeñas, medias empresas o las empresas grandes que de pronto en nuestro país movían la economía. Hoy realmente la organización es a partir de grupos multinacionales y grupos multinacionales internacionales. ¿Cómo lo hacen? Estas son unas empresas que ejercen sus actividades económicas en una estructura con una pluralidad de sujetos y una pluralidad de ordenamientos jurídicos con una sociedad matriz. Por ejemplo, como se podría ver, el punto que podríamos acá, si esta es la sede principal de la empresa, realmente la empresa, como pueden ver, tiene varias, digamos, sedes o filiales, que esta sería la empresa matriz, pero la empresa, la multinacional, estaríamos hablando de toda. Por lo tanto, aunque esta es la sede matriz, esta empresa está bajo varios ordenamientos jurídicos, ¿sí? Y es ahí donde viene el problema, porque un momento que cuando llega la crisis de la empresa multinacional, pues entonces tienen que mirar los deudores, son los que necesitan y los que buscan que les paguen sus créditos o sus obligaciones que hasta el momento no han sido pagadas. ¿Qué sucede? Tendrían ellos, como podrían ver, acreedores que están bajo regímenes jurídicos diferentes. Entonces, de pronto no va a ser lo mismo en un país iniciar una demanda, si digamos, no sé, un proceso ejecutivo, si tenemos el título ejecutivo, que de pronto en otro país. Entonces, esa sería como esa situación, pero si yo inicio procesos
digamos, civiles, normales, pero resulta que la empresa no paga. Entonces es cuando se ve la necesidad de hacer un concurso, de hacer un procedimiento de insolvencia. Entonces es cuando se reúnen los acreedores para poder mirar cómo se les va a pagar, ya sea liquidando la empresa o reorganizándola. Entonces por eso es que las empresas, cuando están en crisis, se remiten a la insolvencia. Y como no estamos hablando de empresas normalmente nacionales, sino transfronterizas en sus actividades económicas, asimismo la insolvencia va a ser transfronteriza. ¿Hasta aquí estamos? Sí, bueno, ok. Entonces, como les decía, ese es el problema. Lograr entender con qué ley van a iniciar ese proceso concursal o ese procedimiento de insolvencia. ¿Cuál será la ley aplicable a ese proceso? Entonces, esas son como las preguntas que se vienen tratando de dar respuesta por esa multiplicidad de ordenamientos que al final entran en conflicto. Porque igual ustedes saben que recordemos que tenemos una clasificación de los créditos, ¿no es cierto? ¿Recuerdan en el Código Civil cómo están clasificados los créditos? Entonces, ¿cuáles se pagan primero? ¿Cuáles es de segunda categoría? Etcétera, ¿no es cierto? Asimismo están en otros ordenamientos jurídicos. El problema es cuando llegan todos esos tipos de ordenamientos jurídicos y comienzan a mirar cuál será el crédito a pagar primero. ¿Cuáles de esos créditos priman frente a otros? Y pues, digamos que en los países generalmente democráticos, de Estado de Derecho, pues prevalen los derechos de los trabajadores. Entonces, digamos que serían los primeros a pagar. Pero no siempre hay esa unificación, esa uniformidad de criterios para pagar. Entonces, es ahí donde los mismos ordenamientos jurídicos entran en conflicto. El instituto, entonces, de la insolvencia, que ya entonces digamos que ese es como el contexto que tendríamos, y ahora sí iríamos al planteamiento de la problemática. Cuando hablamos de procesos de insolvencia transfronteriza, se hicieron o se han reconocido dos normas internacionales que han hecho un muy buen trabajo para unificar y tratar de unir criterios para dar solución a las problemáticas o esos conflictos de ordenamiento jurídicos. Uno es el UNCITRAL, que es una ley modelo, es decir, no es una ley expedida por un congreso, por un estado, con un orden legislativo, sino esta es una sesión de las Naciones Unidas donde trabajan sobre el tema, que trabajan todos sobre derecho comercial internacional y que su sigla es UNCITRAL, que ya la van a ver. Entonces, estos grupos que trabajan en lo que es analizar los temas de derecho comercial internacional, proponen una ley, pero por eso se llama ley modelo, porque no es imperativa, es una norma de soft law, no tiene un cargo, una obligatoriedad en el momento que es expedida, sino que sirven las leyes modelo es para dar como ejemplo, como dar unas guías a los países para que en sus ordenamientos domésticos o en la generación de normas domésticas sigan esas guías que son uniformes, que son modernas y que van a solucionar los problemas. Entonces, volviendo al tema, estas dos normas grandes, que es la ley modelo UNCITRAL y otro grande trabajo que es el reglamento de la Unión Europea sobre insolvencia transnacional, es uno de los documentos muy completos, puesto que la Unión Europea logró realmente hablar de una cooperación, que ya volveré a este tema. Pero importante es tener en cuenta que en estas dos normas nacen a partir de dos modelos de insolvencia clásicos. Estos modelos de insolvencia son los siguientes. Uno es el modelo de la territorialidad. Este modelo lo que busca, entonces como vamos a verlo aquí, es, entonces, el modelo de la territorialidad tiene como criterio
el territorio, es decir, los bienes que están ubicados en cada uno de los países y que pertenecen a la empresa. ¿Sí? Digamos que en este caso, una empresa X tiene bienes en el continente pues, americano, en Europa occidental, en África, y entonces vemos cómo podría tener bienes en todos estos lugares. Si iniciamos un proceso de insolvencia, o sea, para pagar todas esas deudas, y vamos a utilizar el modelo clásico y puro de la territorialidad, nos dice que no podemos iniciar un solo procedimiento, sino vamos a iniciar un procedimiento en cada lugar donde se encuentren los bienes. Entonces, imagínense que en este caso tendríamos 6 procedimientos de insolvencia, cada uno en un país diferente. Entonces, la empresa tendría que tener o realizar un esfuerzo grandísimo porque, pues, en este caso, tendría que estar respondiendo a 6 concursos, en los que se hacen, digamos, sería jueces, tribunales en otros países. En Colombia, pues, ustedes saben que la competencia la tiene la Superintendencia de Sociedades, jueces municipales y del circuito. Pero en otras partes, digamos, hay tribunales específicos para hacer estos procedimientos de insolvencia. Entonces, por unas partes, tiene ventajas, porque pues los acreedores de cada una de esas zonas saben qué activos están en esa zona y pueden atacarlos. Entonces, digamos que podría darse. Pero por otro lado, digamos que las desventajas es ese extenuante proceso que debe soportar la empresa multinacional para poder dar respuesta a todos estos tipos de procedimientos. Ese sería entonces uno de los modelos clásicos. El otro modelo clásico es el modelo de la universalidad. A diferencia del modelo de la territorialidad, pues es el contrario. Aquí tendríamos siempre la empresa que tiene bienes, digamos, en estas 3 partes del mundo, pero por medio de este modelo nosotros ya no haríamos 4 procesos de insolvencia, sino que lo que haríamos sería un proceso no más, que desde aquí este proceso va a manejar todos los activos que tenga en las otras partes del mundo. Entonces, también tiene ventajas y tiene desventajas. Digamos que dentro de las desventajas, se podría hablar que no es fácil poder tener esa administración de todos los bienes desde un solo punto, porque nos faltaría algo, que sería esa cooperación judicial, que es a donde yo quiero llegar. Entonces, este sistema, este modelo de universal puro, se comporta de esta forma y digamos que la masa pasiva del concurso se conformará con todos los acreedores del deudor sin importar el lugar donde estén los bienes, porque tanto todos todos llegan al punto donde se está haciendo el procedimiento, tanto saben que como es un procedimiento con un modelo universal, quien hace el procedimiento pues tiene que recoger todos los bienes que existan, toda la masa, para poder mirar cómo pagar todas estas deudas. Entonces esos son, digamos, esos 2 importantes modelos en los cuales se basaron para construir esas 2 normas que les dije anteriormente, que es la ley modelo para la insolvencia transfronteriza, UNCITRAL, y el reglamento 1346 del año 2000 de la Unión Europea. Teniendo en cuenta que estas 2 situaciones vamos a mirar como realmente no profundamente, solamente voy a hacer 2 importantes características al reglamento, y es que este reglamento es un ejemplo no solo de una normativa unificada, porque es de toda la Unión Europea, sino también que es un ejemplo de flexibilidad,
puesto que todas las reglas que fueron creadas en ese reglamento fueron bajo una idea pluralista y no excluyente. Trataron de hacer el mejor posible el trabajo y realmente es un trabajo muy bueno. Lo único es que funciona y opera solo y exclusivamente para las empresas que tengan filiales en otros estados de la Unión Europea. Y con la crisis que tenemos, pues digamos que ya eso casi no existe porque las mismas empresas europeas han deslocalizado para otros continentes donde han pasado sus producciones a otros. Entonces, ya esas otras filiales van a estar en otros continentes y por lo tanto no podrían aplicar el reglamento. Esa es como esa pequeña situación en la que se encuentran. Pero sí, es como para mirar esa voluntad que se hizo para tener este reglamento. ¿Por qué les digo que es flexible? Porque es pluralista, porque trató de tener, no dijo cómo se tenía que hacer el procedimiento, sino que lo que dijo fue, bueno, hay 3 tipos de procedimientos que se pueden realizar. Y usted, mírelo, escójalo e inicie el procedimiento concursal que más le favorezca no solamente al acreedor, sino al deudor. ¿Sí? Porque también tenemos que mirar que un procedimiento no busca solamente acabar la empresa y liquidarla, porque si no, digamos que todos esos esfuerzos de la empresa, sino mejor como de reorganizarla para lograr pagar, digamos con unos acuerdos de pago, pero lograr pagar y rescatar la empresa. Entonces, eso es lo bueno del reglamento, que utiliza los 2 modelos que anteriormente expliqué. Combina, o sea, da la posibilidad de utilizar uno, da la posibilidad de utilizar otro o de combinarlos para obtener unas mejores garantías para los acreedores. Estas opciones jurídicas, entonces, de la insolvencia, entonces decíamos, se puede utilizar el único universal, el del universalismo, se puede hacer un procedimiento universal combinado con procedimientos de insolvencia territoriales, el del territorialismo, y finalmente también da la posibilidad de hacer múltiples procedimientos de insolvencia territoriales independientes. Entonces ven cómo le da la posibilidad para que puedan, digamos, escoger efectivamente. Estos serían los 3 tipos de modelos que se encuentran dentro del reglamento europeo. Ahora, llegamos a lo que es ya el tema en sí, que es la cooperación judicial internacional. Como les decía, ven toda esa, digamos, dificultades en las que se encuentran los empresarios, y más ustedes que estudian desarrollo empresarial, y que dentro de sus carreras tienen que proponer, investigar. Es más, recuerden que ustedes tienen que proponer investigaciones a partir de las empresas que ustedes mismos están creando. Entonces hay que mirar más allá. Yo hay veces los he escuchado en este tiempo que he estado aquí nuevamente en la universidad, detrás de la doctora Milly, tratando de mirar, pero ¿qué me puedo inventar? ¿Qué puedo investigar? Miren, las empresas tienen mucho que trabajar todavía. Una organización, una buena empresa es importante para la economía. Y pues desde ahí se inician. Miren ya las problemáticas a donde se han llegado. Entonces a veces importante es leer un poco más, ir más allá de las fronteras para entender las problemáticas de la empresa, que por eso estamos hoy aquí mirando en estas jornadas. Entonces, como les decía, esa cooperación judicial. Como habíamos visto, existen todos esos procedimientos que se pueden hacer en muchos países, pero que no tenían comunicación. Entonces, la cooperación judicial realmente se impuso, se estableció y se determinó en la ley modelo UNCITRAL, pero como no es una ley imperativa, como ya les dije, sino es unas guías, digámoslo así. Pero ¿qué han hecho los otros países, los países en el mundo que han visto, han leído y se han dado cuenta, los doctrinantes, que es una norma buena para poder aplicar? Entonces todos los países las han aplicado como norma interna. No sé si ustedes recuerden que Colombia asumió dentro de la ley del 2006
de insolvencia. Asumió y trajo o integró dentro de esa ley la ley UNCITRAL. Y también tiene un capítulo para lo que es la insolvencia transfronteriza. Cuando hablamos de insolvencia transfronteriza, obligatoriamente tenemos que hablar de cooperación judicial transnacional o internacional. ¿Por qué? Porque decíamos, todos estos procesos, pues si son totalmente independientes y ninguno de los administradores de justicia, digo mejor administradores de justicia porque les recuerdo que aquí la competencia también la tiene la Superintendencia de Sociedades para llevar los procesos de insolvencia, entonces no podemos hablar solamente de jueces, sino digamos que son administradores de justicia. En el 116 encontrarán que la competencia también podrán administrar justicia, 116 de la Constitución, ¿no? Podrán administrar también justicia ciertas entidades que lo diga la ley, en este caso la Superintendencia de Sociedades. Entonces estos administradores de justicia se van a encontrar con una empresa que está en Colombia y tiene activos en Colombia para pagar varios deudas, pero también la empresa tiene activos en otro país y también allá comenzaron un procedimiento de insolvencia. Entonces, ¿cómo podrían saber si de pronto allá pagaron y quedaron activos? O de pronto yo no sé, como administrador de justicia, que allá hay activos y también puedo utilizarlos para pagar deudas de acreedores colombianos. Entonces, es ahí donde les digo que la cooperación judicial es importantísima. La norma entonces UNCITRAL, y en Colombia ya la encontramos en la ley que les decía del 2006, la 116, y tiene un capítulo específico de cooperación judicial. Entonces, como pueden ver, la cooperación directa dice, bueno, inicialmente los artículos 25, 26 y 27 de esta ley es la que habla de esa cooperación judicial. Pero dice, bueno, pero ¿cómo se debe cooperar? Resulta que la ley UNCITRAL da una frase muy general y dice, se debe cooperar en la mejor manera posible. Pero de eso a saber cuál es la mejor manera posible, pues quedó como muy amplio. Pero fue donde le dio la pauta para que los ordenamientos domésticos mejoraran esta situación. La ley 116 entonces dice, ¿cómo podemos cooperar? Entonces, hay 5 formas de cooperación que da la norma. ¿Cómo puede cooperar entonces un administrador de justicia? Primero, con un nombramiento. Nombra un representante para que vaya a otro proceso de insolvencia donde lo está llevando otro administrador de justicia y vaya, hable con el otro administrador de justicia, verifique los activos, los pasivos, los acreedores, y así pueden comenzar a hablar para, aunque estén en territorios diferentes, lograr una equidad y un tratamiento equitativo entre los acreedores y tratar de salvar la empresa. El segundo es la comunicación. Dice, bueno, así yo no nombro una persona para que vaya y represente en los otros procedimientos de insolvencia, pero también se puede hacer comunicación, y dice, la comunicación puede ser directa. El administrador de justicia llama, si sabe que un tribunal, un juzgado en otro país está llevando un proceso de insolvencia, lo llama, sencillamente se presenta y le comunica que también en Colombia se está llevando frente al mismo deudor un procedimiento. Esas comunicaciones simples las dejaron así. Es más, la norma dice, se pueden comunicar hasta por teléfono. Entonces, imagínense todos los tipos de comunicaciones que hoy usamos se pueden utilizar. Sobre esta comunicación hay una pequeña, digamos, un pequeño caso muy reconocido que, digamos, se hizo entre una empresa que tenía activos en Inglaterra y que tenía activos en New York. Y se realizó todo el procedimiento de insolvencia, pero para saber cómo podían hacer, se comunicaron y hacían teleconferencias en las cuales hacían audiencias por teleconferencia, escuchando todos los argumentos de por qué estaban las personas presentes. Luego terminaban la conferencia, la teleconferencia, cortaban y luego se llamaban por teléfono entre los jueces para decirse qué pensaban.